Los gastos de una familia porteña de clase media ya superan los 2 millones de pesos al mes para cubrir las necesidades habituales de un grupo familiar de ese extracto social. Esto viene marcando un poco la evolución de la inflación, pero al mismo tiempo también entiendo que este punto es clave para determinar cómo cambiaron los hábitos de consumo durante este año por el impacto de los servicios, ¿no? Naturalmente, la eliminación de los subsidios, de los servicios públicos básicos y también la desregulación de muchos otros servicios prestados en forma privada y habituales dentro de la canasta de consumo de una familia de clase media, empieza a marcar algunas diferencias. De eso vamos a estar hablando con Fernando Barrera del Centro de Estudios de Servicios y Asesoramiento al Consumidor, que la entidad ha realizado un informe en este sentido que ahora Barrera nos va a explicar. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo es este asunto de que ya una familia de clase media necesita 2 millones de pesos al mes para cubrir sus gastos? Bueno, así es. Según un informe que nosotros venimos desarrollando hace ya 9 años en la ciudad de Buenos Aires, que es un informe mensual que analiza una canasta básica de alimentos y servicios que incluye desde el valor de los alquileres hasta los gastos en servicios personales y de vivienda. Esto incluye gastos médicos, incluye gastos educativos y, por supuesto, una canasta nutricional proteica básica para una familia tipo de 2 adultos con 2 menores de edad. Y en el último mes, en el mes de noviembre, nos dio que esta canasta necesita un ingreso mínimo de 2 millones de pesos para poder ser cubierta con tranquilidad. Obviamente, lo que estamos notando es un incremento muy fuerte en materia, como vos bien decías, de servicios que impactan muy fuerte en el ingreso de la clase media, especialmente en lo que tiene que ver con los gastos de transporte, los gastos de impuestos, los gastos de servicios domiciliarios. Esto significa, por ejemplo, agua, electricidad, gas, que está muy por encima del promedio de inflación que está previsto por el INDEC en el último año, ¿no? Bien, con lo cual allí, digamos ya a un año del comienzo de este gobierno, comienza a verse con mucha claridad que la economía familiar cambió sobre todo en ese plano, ¿no? En la incidencia que tienen los servicios públicos que antes no tenían. Sí, por supuesto. Colegas tuyos me preguntaban cómo podía ser que bajando la inflación cada vez se nota menos en el bolsillo de la gente. Y esto es consecuencia primero de un atraso en el poder adquisitivo del salario, que viene con entre un 15 y un 26% de atraso con las últimas devaluaciones y en los últimos 4 o 5 años. Y además se ve en un impacto muy fuerte en determinados servicios que son imposibles de evitar por los sectores medios. Por ejemplo, una cuota en un colegio subvencionado, Sí. o el pago de impuestos, O la el prepaga. pago de alquileres, o la prepaga, o la misma prepaga, que están muy por encima. En el último mes, por ejemplo, en el informe de noviembre, si bien a nosotros nos dio una variación con el mes anterior de 1,99%, es decir, casi el 2%, los servicios como telefonía, los servicios como televisión por cable estuvo en el 4%, el ABL en el 4,5%, la medicina privada en el 4,5%, casi 5%, con lo cual estos servicios que son inevitables por parte de los sectores medios, hacen una retracción al nivel de ingreso de la clase media, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa se empieza a notar en esta nueva canasta de consumo, sobre todo para el segmento de la clase media? ¿Qué otros datos surgieron de este informe? Bueno, en particular, claramente hace ya unos meses venimos observando una modificación en el cambio de consumo de los sectores medios.
Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires estamos en el piso por debajo del piso promedio de consumo de carne vacuna. Esto es un cambio en el consumo de proteínas en los sectores medios que se dirigen a otro tipo de alimentos, fundamentalmente hidratos, que son más económicos para poder acceder a esa canasta alimentaria, ¿no? Lo cual esto complica el nivel y la calidad alimentaria de los sectores medios de la ciudad, lo cual es una preocupación que no se veía hace mucho tiempo. Por otra parte, hoy veíamos en datos del INDEC que el sueldo promedio es de 650.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires, y si uno analiza que la canasta básica tiene un costo de 2 millones de pesos, no alcanzan los ingresos promedio de los dos adultos para cubrir esta canasta, lo cual es un dato realmente llamativo e importante a evaluar en la política económica, ¿no? Bien, muy buen dato ese, digamos, un matrimonio que gana el salario promedio en la ciudad de Buenos Aires y que los dos trabajan en blanco y ganando este sueldo promedio, igual no cubren esta canasta, no cubren la línea. Llegan apenas un poco arriba del 50%. Claro. Es decir, entre los dos ingresos estamos en 1.200.000 y estamos hablando de una canasta básica y elemental de 2 millones, ¿no? Bien, y considerando siempre que tengan los dos la fortuna, digámoslo así, de tener dos empleos en blanco al mismo tiempo y que por lo menos alcancen ese salario promedio. Es decir, si es un salario promedio, quiere decir que hay mucha gente que gana por debajo de eso. Por supuesto, por eso cuando uno analiza las variables económicas y piensa que en realidad hoy el 40% de la pobreza, que es lo que determinó el INDEC el día de ayer, alcanza sectores asalariados formales, es cuando uno empieza a analizar las dificultades del modelo económico, ¿no? Es decir, ya la pobreza no solo alcanza el sector informal, sino que impacta también en los sectores formales con ingreso registrado. Bien, por último, Fernando, ¿qué pasa con los alimentos? En los últimos datos de inflación se viene dando que los alimentos claramente están por debajo de la inflación promedio. ¿Cómo está impactando el precio de los alimentos en esta economía familiar de la clase media? Sí, es real. En el último mes, el valor de incremento de los bienes de consumo masivo es menor al promedio de inflación, pero vienen con un arrastre muy importante de los primeros meses del año, con lo cual generan un saldo negativo. Por ejemplo, la leche, que tuvo un incremento durante el año, la leche común de fresca, que puede comprar cualquiera en un supermercado o en un barrio o en un comercio de proximidad, el último año se incrementó en un 400%, lo mismo con el aceite, casi lo mismo con la harina, con lo cual vienen con una acumulación de valor que naturalmente en los últimos meses tuvo una desaceleración, pero que es consecuencia de que tienen un margen todavía amplio con relación al ingreso, ¿no? Bien, está claro, y allí estará seguramente el punto a seguir en los próximos meses. Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, gracias a vos, Fernando. Muy bien, allí Fernando Barrera del CESIAC, del Centro de Estudios de Servicios y Asesoramiento para el Consumidor, contando qué es lo que viene pasando con esta canasta de la clase media, 2 millones de pesos, lejísimos de alcanzar aún para una familia que tenga dos salarios promedio en blanco. Un dato más que relevante para saber cómo están las cosas, aún en el marco de lo que veníamos contando aquí en el comienzo de esta mañana en Canalé. La pobreza claramente se redujo, hay datos oficiales y hay convalidación de esos datos por parte de analistas privados, y era de esperar que así ocurriese con una baja tan rápida de la inflación. O sea, en relación a comienzos del año, la pobreza ha bajado. Bueno, pero ha bajado también en estas condiciones, con salarios, con ingresos que realmente no